que no sé. Ya. Ah, hoy día comenzamos con una nueva unidad, siempre con acuarela, sí, pero que ya tiene que ver con el bodegón. Y tomando el contenido o el tema de los bodegones, entramos en en el capítulo de lo que es la composición. Buenas tardes, Araceli. Hola, Grisela viene. Entonces, como ven, hoy día estuvimos trabajando en la sala con este pequeño bodegón. Pequeño bodegón le puse porque son objetos muy pequeños, ¿se fijan? En este caso, 2 tazas, una cajita, un pote de café y una... Observarán ustedes que son formas cilíndricas y formas cúbicas. Hubieron 2 bodegones, ya que son tan pequeñitos los objetos, puse 2, así como un poquito separados para que tuvieran donde elegir. Baja la asistencia hoy día en todo caso. Ahora, estos bodegones, la idea es, en lo posible, tanto los alumnos presenciales que faltaron hoy día, como a los alumnos virtuales, que en su casa construyan un bodegón similar a este, con objetos cilíndricos y cúbicos todavía, de estructura cilíndrica y de estructura cúbica, con un elemento asimétrico, como el que aparece acá. Perdón, qué cosa más extraña. Porque aquí tendría que haber un... Entonces voy a tomar este como ejemplo. Se fijan que aquí hay una teterita, que ya es algo más complejo que un simple jarro y su asa. Aquí no solamente hay una oreja o asa, sino que también hay un piquito o vertedero donde se vierte el líquido. Y están estas simples cajitas de té, son objetos completamente caseros, ¿cierto? Un tarro de café, en este caso, y una teterita. Este otro bodegón también tenía una tetera. En un momento, claro, yo lo reemplacé este elemento, este café, este pote, por una tetera, que es un poquito más grande, sí, que estaba en la sala. Entonces, esa es la idea, hacer una pequeña composición. Y aquí entonces surge este término, que es un concepto muy amplio, lo que es la composición. Nosotros vamos a hacer una pequeña introducción, nos vamos a meter en el tema, pero es un tema tremendo y tal vez el más gravitante dentro de lo que son las artes visuales. La composición es tan gravitante que es lo que permite que retener la mirada de un espectador sobre una obra de arte. Si una obra está mal compuesta, el ojo instintivamente la rechaza y la abandona o pasa a otra cosa. No, el objetivo en gran parte de la composición es mantener la atención, mantener el interés, darle riqueza a un trabajo, a una obra. Es un concepto completamente transversal. Se usa tanto en el diseño, en todas las artes gráficas. Todo lo que es visual tiene que tener en cuenta lo que es la composición. Hoy día, aparte de que había pocos alumnos, saqué pocas fotos. Así que aquí tenemos un trabajo comenzado. Obviamente, como siempre, comenzamos con una buena construcción. Todo lo que es el uso de ejes, de relaciones espaciales, de proporciones, lo tenemos que aplicar aquí calmadamente. Y una vez que eso está medianamente bien, o bien, digamos mejor, pasamos ya a la aplicación del color, que en este caso es la acuarela.
Hoy día precisamente una alumna me preguntó sobre el tema tocó el tema de la composición. Así que nos sirve como de introducción. ¿Qué es la composición? Desde las definiciones más elementales, podemos decir que estas aparecen en Internet, que es la formación de un todo o un conjunto unificado, con cierto orden. Aquí me falta una palabrita. De una serie de elementos. Entonces tenemos una serie de elementos que están unificados en un todo. Una definición súper simple sería esta, la siguiente. Conjunto de elementos ordenados. Porque puede haber un conjunto de elementos tirados así a la buena de Dios, entonces no estarían ordenados, serían un desorden. Igual de repente por un azar podrían quedar bien, que podrían quedar en un orden atractivo, pero por lo general la composición es un tema que se trabaja, que hay que trabajar. Aquí hay otra definición también muy simple. Componer es dar un orden a los elementos con que contamos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los elementos que contamos? A ver, ustedes, en una obra cualquiera, partiendo de este simple bodegón, lo vamos a tocar. Aunque aquí yo hice un pequeño recuadro. Se fijan, esta es la fotografía, que la recorté un poquito para por una parte acercarla a algo. Voy a ver si la puedo agrandar. No la puedo agrandar más. Aquí la voy a agrandar. Quiero que ustedes me digan cuáles son los elementos que están en este pequeño bodegón. Los tazones. Claro. La botella. Ahora, el envase de café. Sí, muy bien. Serían las formas, ¿cierto? Esto sería un conjunto. Las formas, sí, las figuras. Sí, serían las formas. Para lo cual nosotros hemos estudiado lo que es la construcción de la forma, ¿cierto? ¿Qué más hemos estudiado? Lo último que... ¿Qué vas a decir, Patricia? El cilindro, la forma cilíndrica. Sí, todo eso está dentro de las formas. Pero nosotros también comenzamos con el estudio del espacio, ¿cierto? También hemos estado viendo la construcción del espacio. Entonces también en este pequeño recuadro nosotros tenemos formas, pero también tenemos un espacio, ¿cierto? Representado por el fondo, la mesa, el espacio que hay entre los objetos, ¿cierto? Hay unos espacios. Eso sería otro de los elementos, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta al iniciar una composición, un diseño. Tenemos las formas, el espacio, ¿qué más? Digan cualquier cosa. ¿El volumen de los objetos? Sí, también el volumen es una característica importantísima de los objetos en general. Pero entraría dentro... ¿Luz y sombra? Luz, muy bien. La luz es uno de los elementos... La iluminación, los claroscuros, la tonalidad. Todo eso entraría en el capítulo de la luz, ¿cierto? ¿El fondo? ¿Perdón? ¿El fondo? Sí, pero claro, el fondo tendría que ver tal vez con el espacio, ¿cierto? El capítulo espacio. Y algo importantísimo, observen. Puede ser, profe, las líneas, las curvas. Bueno, eso entraría dentro de las formas. ¿Eh? El punto focal. La fuga. Ya, sí, eso tendría que ver, digamos, con el dinamismo, con la dirección que toman los objetos, pero algo que... Los colores. El color, ¿cierto? Es uno de los...
de los principales elementos de una obra de arte, especialmente en pintura, obviamente. Pero en muchas de las artes gráficas está el color, ¿cierto? Como un elemento importantísimo. Y por eso empezamos a estudiar lo que es la teoría del color. Estuvimos viendo los colores complementarios, ¿cierto? Después de echarle una miradita a lo que es la rosa cromática, muy rápidamente, y llegamos a los colores complementarios, que es una forma de utilizar el color. Bueno, todos estos elementos, voy a avanzar aquí. Esto es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Es dar un orden a los elementos que contamos. Y vimos que los elementos son múltiples, múltiples. Entonces el desafío que tenemos desde un comienzo, desde hacer una pequeña composición, que es un pequeño bodegón, ya nos estamos enfrentando a esto. Aquí hay un libro que yo recomiendo, y que si no me equivoco está en la academia, que es Arte y Percepción Visual, de Rudolf Arnheim. Está en internet, se encuentra, pero creo que está completo, pero también uno va encontrando capítulos. Ahora, lo interesante es que todo esto son los capítulos de este libro. Es un libro gordo, de creo que cerca de 400 páginas, y cada capítulo es uno de los elementos de la composición. Que parte por el equilibrio. Que nos hace ver que, lo que les decía antes, que el ojo cuando encuentra una obra, cualquier cosa desequilibrada, que en el fondo es decir, mal compuesta, porque el equilibrio sería para él el primero y el más importante de los elementos de la obra de arte. Si no está equilibrada, el ojo lo rechaza rápidamente, el ojo ahí lo único que quiere es arrancarse, dejar de ver eso. El desequilibrio es tremendamente incómodo para el ser humano. Entonces, toda obra de arte tiene que contar con un equilibrio. Este es todo un capítulo de este libro. Luego viene la forma. Y él hace una distinción bien importante entre lo que es la forma propiamente tal y la forma como significación. Son dos capítulos distintos. Interesantísimo. Luego viene el desarrollo, luego el espacio, la luz, el color, el movimiento, la tensión y la expresión. Estos serían, según Rudolf Arnheim, los elementos de la obra de arte. Entonces, ¿A qué se refiere con la atención, profesora? mira, yo tendría que repasar el libro. Lo que pasa es que en una composición se producen tensiones visuales. Por ejemplo, si dos objetos están muy pegados o muy separados o muy cerca de los bordes, se van produciendo tensiones, así como... Eso por una parte entendida lo que es la tensión. Ahora, este Rudolf Arnheim es mucho más específico y concreto. Si no me equivoco, es alemán, una persona pero muy, muy rigurosa en sus definiciones. Entonces, yo recomiendo que le echen una mirada a por lo menos a alguno de estos capítulos, o de repente hay algunos extractos o unos comentarios de otras personas, a veces estudiantes de arte, que hacen comentarios sobre la obra de Rudolf Arnheim. Yo les pido a ustedes que comiencen a introducirse en este tema. Como les digo, es un tema complejísimo, es un tema propio de la teoría del arte. Yo lo que quiero hacer es nada más que motivarlos de alguna manera para que ustedes se interesen en estos temas. Y cada uno, según su especialidad, su interés personal, pueda adentrarse en esto. Porque como les digo, cada uno de estos es un capítulo entero, de no pocas hojas, porque si el libro tiene 400 hojas, imagínate cuánto tendrá cada uno de estos capítulos aproximadamente. Ahora, nosotros en este pequeño bodegón
Principalmente nos preocupamos, voy a elegir este, porque en el sentido de que no está toda esta interrupción que hay aquí atrás, ¿cierto? Claro, yo les puedo decir, o bien esto, hagan como que esto no existiera, pero eso de repente no es tan fácil. Entonces, mejor hacer un encuadre en que simplificamos el fondo y ya tenemos una especie de composición. Ahora, si a uno le dicen ordene 5 elementos, ¿quiénes estuvieron de aquí en el curso de Apresto, que fue en el verano parece que del 2020? Yo soy Cecilia. Ahí se acuerdan que hablamos un poquito de esto, cuando en ese ejercicio de las piedras. ¿Te acuerdas, Yenara? Sí, Cecilia. Yo le dije, escojan 5 piedritas y hagan una pequeña composición. Exacto. Y es bien interesante ver lo que ofrecen los alumnos como composición. Por ejemplo, se dio el caso de que, por ejemplo, algunos ponían las 5 piedritas alineadas así en línea. O de repente en un puro montón, en un puro montoncito aquí al centro. Y claro, y ahí empieza el cuestionamiento. ¿Es estético? ¿Es interesante? Como si yo pusiera estos 5 elementos en filita, uno al ladito de otro. Ahora, yo no digo que esta sea una composición estupenda, yo la hice ahí tratando solamente que desde cada ángulo se pudiera apreciar los objetos. Pero, ¿a qué voy? Que lo primero es tener ese cuidado de dónde colocamos las cosas. Es un orden que nosotros le damos a nuestros elementos. En este caso son estos simples elementos, sencillísimo, simple, pero ¿cuál es nuestro deber? Darle un pequeño algo que sea atractivo, algo de interés. Ahora, también hay que tener en cuenta que cada ángulo nos da una composición distinta. Ahora, a mí como profe en la sala, mi preocupación es que de cada vista quedara más o menos un conjunto más o menos interesante, Pero eso es lo que hace cada artista cuando se enfrenta a un trabajo. ¿Cuál va a ser su punto de vista? ¿Cuál va a ser su encuadre? ¿Cuál va a ser su enfoque? Profesora, ¿Sí? ¿y qué pasa cuando a uno le piden, por ejemplo, bueno, está el rectángulo áureo, trabajar con ciertas composiciones que están ya... Claro. Esos son esquemas de composición, como tú bien lo dices, son esquemas de composición en cierta medida garantizados. Que tú, si te afirmas en ese esquema, como que vas un poquito a la segura de que te va a quedar una buena composición. Relativamente, porque todo en el arte, todo es bastante relativo. Sí. Pero claro, es un esquema de composición, como tú bien lo dijiste. ¿Y cuál es el objetivo? Ordenar tus elementos en ese esquema. ¿No le quita creatividad al artista? Mira, yo diría que no. Que no, porque la creatividad va mucho, mucho más allá que eso. La composición es solamente un paso necesario en un proceso que es mucho más complejo y que es mucho más largo. Es un poquito así que si tú quieres... Pero es como la distribución de los elementos que uno tiene. Claro, claro. Y, por ejemplo, la sección áurea es una propuesta. Es una forma de presentarlo con cierto equilibrio y, como les decía antes, un equilibrio que permite que sea en cierta medida agradable al ojo humano.
Está la regla de los 3/3 también. ¿Cómo, perdón? La regla de los 3/3 también está. Exactamente, ¿cierto? Que las cámaras fotográficas nos traen esa cuadrícula de 3/3, que también es una propuesta de composición. Si nosotros ubicamos nuestros elementos en esos puntos de intersección o en las líneas de la cuadrícula, también nos aseguramos de una composición por lo menos equilibrada. Todo lo demás viene después. La expresividad, el color, la luz, el dinamismo. Todas esas son cosas que se tienen que ir viendo después. Es cierto que le quita el concepto de espontaneidad, que sería como ponerlas así como rápidamente, como se te ocurrió, por instinto, que también puede ser. Igual dentro del arte moderno también es una corriente que también ha sido aceptada, porque se entiende que el sentido del equilibrio lo tenemos todos de forma innata. Claro, Porque, efectivamente. claro, Poner las cosas, entonces el deseo del artista es colocar los objetos de alguna manera. Y claro, estas reglas como que de repente se encuadran. claro, Uno a tiene que veces trabajar con ellas. sí, sucede que a veces cuando uno se enfrenta a estos conceptos, uno se empieza por decirlo de alguna manera, a traumatizar. Y puede incluso llevar a una parálisis, a un estancamiento. Eso es cierto, esas cosas pasan. Pero, claro, tenemos que tratar de tomarla con más soltura, como un dato de la causa, como es parte del conocimiento teórico que hay ya sobre las artes gráficas, el arte en general y el arte visual en particular. Pero tiene que ver con eso, que en el caso concreto de la sala de clases, del taller, cuando un alumno elige, cierto que yo pongo el motivo aquí delante, ahí en la tarima en este caso, y los atriles a su alrededor. Y comienzan a llegar los alumnos y el alumno escoge un atril, desde qué punto va a mirar esto, ya sea cuando está el modelo o cuando está un bodegón. En el fondo ahí ya está entrando en el tema de la composición. Así sin darle un nombre ni nada, ya está pensando en lo que es la composición. ¿Cuál es el orden más adecuado para estos cinco elementos? Entonces yo les dejo esta inquietud para que ustedes investiguen por su cuenta, se adentren en este tema. Como ya les dije, mi recomendación es este señor, es como uno de los, si no me equivoco, es uno de los creadores de la escuela de la Bauhaus. Es una corriente del arte contemporáneo. Algunas personas dicen que ya a estas alturas ha sido superada, pero la verdad, que en todo esto, a través de todos estos capítulos hay cosas tremendamente ciertas y que se mantienen en rigor todavía, en vigor, que son completamente elementales y básicas, y por eso todavía es un libro, se podría decir que es un libro de culto. Obviamente, en cuanto a teoría del arte, ya se ha avanzado, se ha escrito, pero muchísimo, muchísimo más. Pero esto en un tiempo fue como prácticamente la Biblia de las carreras de arquitectura, diseño y de las escuelas de arte también. Yo pienso que todavía no superamos la creatividad que tenía la Bauhaus. Claro, el arte es un mundo súper amplio, súper complejo, que conviene interiorizarse un poquito más en los aspectos teóricos, porque por lo demás se traducen siempre en acciones concretas al momento de enfrentarse a la creación.
todos, cada uno de ustedes en algún momento se encuentran qué forma, tienen que decidir qué formas van a ocupar, dónde las van a colocar, qué movimiento van a tener, cómo les va a llegar la luz, cómo va a ser el espacio que van a ocupar, si un espacio bidimensional, tridimensional, un espacio surrealista o académico, y así. Son demasiadas cosas que se enfrenta un artista al momento de la creación. Para que hablar del color. El color es además otro mundo más. La luz, para qué decir, con toda su escala tonal, todo lo que son la riqueza de la luz, la riqueza del color, que esbozamos un poquito con los trabajos de pastel graso, algunos aspectos del color, lo que es, por ejemplo, el trabajar con los colores puros o con los colores matizados. Yo les pedía permanentemente que ya empezaran a matizar, o sea, a mezclar los colores. Hay pintores que dicen que el mundo del color es el mundo de los matices, como que rechazan completamente los colores puros. Que un color puro es como quien dice una comida cruda. Entonces, para enriquecer un color tiene que ir con mezclas dominantes o toda mezcla ya siempre hay un color que predomina y uno que se subordina. Rara vez están completamente equilibrados. De hecho, cuando los colores están equilibrados, la mezcla de colores está equilibrada, se produce un color secundario. En el caso, por ejemplo, de los colores primarios. Cuando hay una mezcla equilibrada, es que aparece un tercer color, ¿cierto? Un color secundario. Profesora, la naturaleza misma no es un solo color. El cielo, cuando uno lo mira, tiene tantos colores. Y va cambiando en la medida que pasan a través de la luz. Justamente. Y así todo está interactuando, ¿cierto? La luz está interactuando con la forma, con el espacio, la luz está afectando a los colores, y a su vez los colores están afectando a todo el resto. Es una unidad, por eso se habla que la obra de arte es una unidad de una agrupación de todos estos elementos. Todos estos elementos tienen que están, pero tienen que estar formando una unidad, que es la obra de arte. Entonces, todas estas son inquietudes que se están planteando, tal vez algunos de ustedes ya han visto estos temas, tal vez en algún momento en su trayectoria, ya sea como artistas o como estudiantes, pero mi objetivo es principalmente, como les digo, es dejarles la inquietud. Y en clase, en cualquier momento, plantear, si se plantea un problema relacionado con la composición, poder conversarlo, poder enfrentarlo. Y para eso se necesita así como un mínimo de este conocimiento teórico de los elementos. Desgraciadamente, muy poquito lo que se alcanzó a avanzar hoy día. No, yo pretendía que fuera terminado durante la clase, siendo un objeto sencillo, o sea, un modelo sencillo, un bodegón sencillo, pero no alcanzó a avanzarse mucho. Ahora vamos a seguir con estos ejercicios diarios. Es muy difícil que en la sala de clases se mantenga un bodegón de una semana a la otra. Entonces, la idea es comenzar en la mañana, lo más temprano posible, con la construcción de la forma, la composición, la ubicación en el espacio, ¿cierto? Y en lo posible, pasar lo más rápidamente posible ya al color, que como ustedes saben o vieron, es otro de los capítulos, otro de los elementos importantísimos, en este caso de la acuarela.
Entonces ahí vamos a seguir como pensando en los temas teóricos del color, como la escala croma, la rosa cromática, colores saturados, colores, ya vimos los colores complementarios, lo que es, luego Profe, veremos. ¿Sí? la composición, el trabajo de hoy que hicieron, ¿no incluye el fondo? Siempre el fondo, claro, es parte de la composición, porque es parte del espacio, y el espacio es uno de los elementos importantísimos de la obra. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos un fondo atiborrado de cosas, que no lo podemos, obviamente no nos conviene incluirlo en el trabajo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es esto, recortarlo. Ustedes ven que en las escuelas de Bellas Artes siempre están estos paños, estas cosas así, que es para ambientar, como quien dice, ambientar el espacio. Que un poco es tapar las cosas que están detrás, también darle color, un cierto color y unos ciertos reflejos a los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es evidente que el agua, la transparencia de esta botella, está reflejando tanto el rojo, se fijan aquí hay un óvalo rojito que viene de aquí abajo, y está la transparencia del lila de ahí atrás. Aparte de estos reflejos de luz. Y así, también, puede que yo no lo vea en estos momentos cómo interactúa el rojo de esta base sobre este jarro, pero indudablemente que lo está haciendo. Aquí hay un rosa muy clarito. Y claro, es reflejo del rojo de la base. Aquí tenemos un contraste, ¿cierto? Verde con rojo. Que hace que de alguna manera este jarro se nos adelante, tome más peso visual que este otro, por el solo hecho que tiene un color más, que en estos momentos, en este bodegón, es más fuerte, por el hecho de que se contrasta con el rojo. Y aparece mucho más importante que este otro jarrón, que teniendo aquí una obra de arte, claro que está patas para arriba, pero aquí hay una obra de arte. Pero sin embargo, este rectángulo verde tiene mucho más peso visual que esto. Peso visual es otro de los, digamos, de los grandes conceptos que se usan en la composición. Como repito, que mi propuesta es esto, que ustedes construyan su bodegón en casa, porque aquí es imprescindible la práctica. Entonces, todos los que faltaron hoy día a la clase presencial, como los alumnos virtuales, hagan su pequeño bodegón, siguiendo este ejemplo, estructuras cúbicas, estructuras cilíndricas, pero también un objeto que tenga un rasgo de asimetría. Ya no solo el asa de los jarritos, sino que sea una teterita, algo que tenga otro elemento. Aquí está el tema del eje, de este eje. Aquí está el tema de los meridianos. Aquí hay un meridiano, ¿cierto?, en el que se inserta esta oreja, que no está en el borde mismo, sino que ya está en un meridiano levemente interno. Y en su contrapartida está este piquito, que tampoco no está en el perfil, está orientado hacia una profundidad. Aquí hay un eje que pasa por el centro del óvalo y se dirige hacia una cierta profundidad. A ver si el otro es más claro. Aquí también hay claramente, nosotros podemos poner un palillo, una reglita aquí encima, y nos dice la dirección de ese eje. Aquí en este otro también. Si nosotros colocamos una reglita desde el asa hasta el piquito, nosotros vemos la dirección que está tomando el objeto. Entonces nos estamos introduciendo también en el estudio de los objetos asimétricos. Nosotros veíamos ya que con los objetos cilíndricos, completamente cilíndricos,
es que por una parte son los objetos más simples. Nos basta un eje de simetría y tener en cuenta su volumen, las curvas que nos indican su volumen. Con unos cuantos ejes nosotros solucionamos a la perfección un objeto cilíndrico, porque es completamente simétrico. Ahora aquí hay elementos que nos rompen la simetría, a pesar de que el cuerpo en general de esta teterita es simétrico, hay dos elementos que rompen la simetría, la oreja y el piquito. Entonces eso ahí necesitamos un eje especial, que lleva la dirección que está tomando el objeto. Si este fuera un ser animado, diríamos que aquí la teterita como que nos está mirando a nosotros. Aquí como que se está mirando para allá atrás, podríamos decir eso. Pero hay un eje que nos indica la dirección, es el eje direccional del objeto. Eso ya también lo hemos visto a principio de año, si no me equivoco, cuando vimos todo este tema de los ejes de la construcción de la forma, que lo vimos en primer año, en segundo año se repasa, todo lo que es el uso de ejes, ¿cierto? Ejes de simetría, ejes direccionales, luego meridianos y paralelos, en los objetos esféricos. Entonces aquí está esta teterita que es levemente esférica, corre el tema de los meridianos. Aquí tenemos un meridiano para el asa y también hay atrás un meridiano para el piquito. Entonces todo eso ténganlo en cuenta. Un par de objetos cúbicos, un par de objetos cilíndricos puede ser, y un objeto que rompa la simetría. Uno de los tips de la composición es usar números, el número de elementos que sea impar, sean 3 objetos, o en este caso ya son 5 objetos. Ahí ustedes deciden un par de objetos cúbicos, las cajitas de té son ideales, y un par de objetos cilíndricos. Bueno, uno cilíndrico en este caso y uno es cilíndrico, ¿cierto? Pero con esta característica de asimetría. Chiquillos, queda un minutito, casi justo un minuto. Me gustaría saber si esto queda claro. Yo les propongo que se pongan a elaborar esto rápidamente para que no pase la idea. Y ya para la próxima clase, durante la semana, estén mandando los avances para poder yo decir algo. Y estarlo, porque esto ya se dio por terminado hoy día. Este es el primer trabajo en esta unidad, y ya la próxima semana haríamos otro bodegón, otro pequeño bodegón en clase. Entonces, para que no se vayan quedando atrasados, les recomiendo que comiencen hoy día mismo. Estas fotos, y si alguien quisiera trabajar con la fotografía, obviando las deformaciones de la fotografía. Entonces, si esto es vertical, que sea vertical, que no aparezcan las deformaciones que aquí ya se ven. Por eso es fácil que lo hagan, es preferible que hagan un objeto a la vista de ustedes en casa. Chiquillos, aprovecho de despedirme porque ya queda menos de un minuto. Y cualquier pregunta o inquietud o consulta por el WhatsApp. Quedamos conectados. Buenas noches, profesor.